llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. A 8 minutos ya del mediodía estamos compartiendo ahora sí la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Hoy titulada Formación política para liberar la patria. Bueno, comenzamos, Aurelio, entonces, con el tema de hoy. Sí, en primer lugar, para contar que estamos logrando constituir en distintos lugares del país y de Córdoba grupos de estudio destinados a la formación política. Creo que se trata de una especie de síntoma, aunque al mismo tiempo estemos celebrando el acontecimiento, de un estado de situación donde de un modo u otro núcleos de la militancia nacional y popular perciben que hay que hundir más a fondo el cuchillo del análisis. De ninguna manera se trata de compañeros, de ninguna manera es mi punto de vista tampoco, que pretendamos encerrarnos en una torre de marfil a estudiar la realidad argentina mientras, digamos, los hechos dramáticos que está viviendo la Argentina transcurren fuera de nuestra vista. De ninguna manera, digamos, de ninguna manera. No se trata, y esto es lo que ocurre además en los grupos de formación, no se trata ni de darle espalda, ni de ser indiferentes, ni de renunciar, digamos, a participar, a poner el cuerpo en las luchas que de un modo u otro está librando el pueblo argentino para buscar desembarazarse de algún modo, rechazar un plan de recolonización del país, lo que no significa que hayamos en algún momento dejado de ser una colonia. En realidad, la última experiencia nacional, que puede calificarse como de nacional, yo he señalado a veces que se trata de los mejores gobiernos que tuvimos después de la muerte de General Perón, rozaron la superficie de los grandes problemas nacionales, pusieron alguna clase de dique a la exacción imperialista y oligárquica, pero dejaron absolutamente intacto su poder económico, mediático y social, razón por la cual fueron derribados. Aun cuando por las contradicciones propias del movimiento nacional, entre las cuales está como centro del problema esto de hacer el trabajo medias, facilitaron la derrota del campo popular en las elecciones del 2015. Por momentos, aunque reitero, hemos tomado, la gente con la cual yo me siento identificado en el terreno político y organizativo, hemos tomado determinaciones. Yo en la última columna del sábado anterior hablé de cómo consideramos que las listas encabezadas por Cristina Kirchner son la mejor opción para enfrentar a Macri en la provincia de Buenos Aires, aunque al mismo tiempo lamentamos la mezquindad o la falta de sabiduría, o la falta de patriotismo de los líderes del movimiento popular los haya hecho incapaces de construir, la unidad nacional contra el macrismo. En el caso de Córdoba, vamos a tratar de acercar votos
a la lista encabezada por Carro, a pesar de que hemos señalado también digamos, la mezquindad con que ha sido construida, la mezquindad y la falta de una visión de frente nacional, digamos, que sea capaz de, digamos, de intentar, por lo menos en Córdoba, agrupar al conjunto de las fuerzas que, aún siendo quizás minoritarias, o como fueron en las elecciones del 2015, al menos sumaron un 28%. Eso creo que, yo no soy pronosticador, pero creo que está lejísimo de lo que va a conquistar esta lista, y tenemos que asumirlo como una responsabilidad, como un trabajo mal hecho, para decirlo así en poquísimas palabras. Pero además, recién escuchaba el relato de María Inés acerca de los lanzamientos de campaña en la provincia de Buenos Aires, de Cristina, de Massa, de Randazzo, y en realidad, lo voy a decir en términos quizás que pueden parecer emotivos, uno siente un poco de tristeza y de furia, también cabe de furia, porque pareciera que vivimos estos acontecimientos, los comicios en general, como si fuesen torneos. Como, digamos, hay una porción muy extendida dentro de este momento histórico, el momento peronista, en general, ya no estoy hablando solamente de Cristina, digamos, no estoy hablando del movimiento peronista en general y en toda la República, que pareciera creer que los comicios son todo. Es que pareciera ser que el problema es ganar. Y el problema es ganar. Obviamente, no se puede hacer nada sin ganar. Claro, pero hay que todos apuntan a eso, construir sí, para ganar y para liberar a la patria. Porque ganar para ser un partido del orden, un partido que sostenga este orden y que a lo sumo le pellizque, digamos, algún retacito de riqueza para repartir y deje intacto la estructura oligárquica imperialista de una Argentina que está absolutamente sometida, porque el proceso que vivimos en la década del 90, primero en la época del proceso y después, quizá incluso profundizando lo que había hecho el proceso en la década del 90, no fue revertido. Recuperamos de lo que perdimos en todo ese tiempo, YPF, en algún momento recuperamos, vamos a ver qué hace Macri con eso, porque está bajo amenaza nuevamente, recuperamos el sistema previsional. Pero prácticamente nada más. Las privatizaciones de la década del 90 no fueron únicamente esas. Y la extranjerización económica de la década del 90 abarcó sectores que Kirchnerismo ni siquiera tocó, como por ejemplo las grandes cadenas de hipermercados que están hoy por hoy en un 95% en manos de empresas internacionales, con perjuicio, con desmedro del sistema de comercio de capital nacional y sobre todo del gigantesco, pero arrinconado sector del pequeño comercio, de los carniceros, verduleros y almaceneros de barrio, que simplemente están condenados a simplemente ganarse una especie de salario. Digamos, ¿no? En otra época constituían una parte de la clase media, hoy están condenados a ser una especie de asalariados que se fabrican su propio trabajo, pero que no son de ninguna manera, no tienen la jerarquía de los comerciantes de hace 30 o 40 años que formaban parte de la clase media. Entonces,
Bueno, hemos tenido, aparentemente está media paralizada por demandas judiciales y demás, hemos tenido incluso una amenaza de que una empresa de capital extranjero o dos empresas de capital extranjero se apoderen del sistema de taxímetros en toda la República. Uber, digamos, ha hecho tentativas de destruir un sistema constituido por miles y miles, docenas de miles de argentinos que tienen un taxi como medio de vida. Eso fue, vamos a decir, ¿no? Parte de lo que trajo Obama, ¿no? El gobierno de Obama, de esta empresa. Y transformar a esos miles y miles de pequeños propietarios, que son los taximetristas, donde hay algunos que tienen más de una unidad, por supuesto, pero lo que predomina, digamos, es un sistema son auténticas pymes, digamos, ¿no? Son pequeñas empresas, un taxímetro es una pequeña empresa. Transformarlos en esclavos de una empresa de capital extranjero, arrebatándoles el medio de vida independiente. Otra cosa del mismo orden, quizá por el momento menos acusado, pero ocurre en distintos renglones del comercio de artículos para el hogar, también donde hay cadenas internacionales que están ocupando la plaza. Ocurre con pulpos dedicados al negocio farmacéutico que hablan las 24 horas de todos los días de la semana, arrinconando a las farmacias de los particulares, de los argentinos de a pie, digamos, ¿no? Y todo ese proceso que lo estamos viviendo tiene que ser... Los dueños de farmacias estudiaron en la facultad para atender al público, más allá de que haya algún empleado por allí, pero las farmacias argentinas, las nuestras, anteriormente, hasta ahora, hasta Pharmacity, digámoslo con el nombre que tiene verdaderamente, constituía algo que tenía que ver con la seguridad de lo que el médico prescribía, era de alguna forma respaldado por la idoneidad del que te estaba atendiendo. Los herederos de los antiguos boticarios. Todo ese proceso donde además la concentración, porque la concentración económica es un fenómeno propio del capitalismo, pero lo particular de nuestro caso es que la concentración se da como extranjerización. O sea, no se trata, como en algún momento ocurrió cuando yo era un pibe o un jovencito, con que aparecieron los supermercados de capital argentino. Yo me acuerdo cuando apareció en Córdoba el primer almacenes americano, sí, en la zona norte del centro, digamos, ¿no? Que era un negocio de los Petrini. Era un fenómeno de concentración económica, o sea, de transformación de lo pequeño en grande, pero en manos de capitalistas de nuestro país, que lo que ganaban en el país lo gastaban o lo invertían en el país. Acá se trata de grandes pulpos que lo que ganan lo giran al exterior e impiden que el país se desarrolle, porque el país no puede usar el fruto de lo que las empresas ganan acá, porque las empresas no son de acá. Entonces, todo eso ha creado una situación que creo que está empezando a tener eco, sobre todo en las nuevas generaciones, que además son las más desprotegidas, las que están en banda, digamos, ¿no?, en ese sistema. He leído durante la semana una encuesta muy interesante, está sobre todo centrada en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero una de las cosas que me llamaba la atención es que la encuesta está hecha, digamos, entre las distintas modalidades que se toman para evaluar las respuestas. Hay una evaluación hecha desde las edades de los encuestados. Y es notable que la franja etaria, digamos, donde Macri tiene un respaldo más sólido y más amplio,
sean los mayores de 60 años y donde tiene la menor apoyo y donde tiene una imagen negativa que alcanza en algunos casos hasta el 70 y pico por ciento, sea el joven. Entonces, no sería, en base a ese dato, no sería para sorprenderse que estuviéramos ingresando en esas épocas donde se gesta un proceso de transformación y donde, como siempre ocurre cuando se está gestando un proceso de transformación, son los jóvenes los que le enseñan a los viejos y no los viejos a los jóvenes. Ese proceso puede ser el proceso en el cual vayamos a ingresar en estos años. Y justamente los que están buscando grupos de formación política son los jóvenes que hace 2 o 3 años creían que con Chávez, con Lula, con Cristina, con Correa y con Evo estábamos llegando a la otra orilla del río y han comprobado con dolor que eso no ha ocurrido, que además el poder del enemigo es tan grande que, por ejemplo, pueden llegar y su impudicia es tan grande, cosa que no debería sorprendernos, que pueden, proscribir a Lula a través de un juez cómplice, como pueden el día de mañana, en cualquier momento, cuando lo precisen, proscribir a alguien que emerja en la Argentina como una amenaza al sistema por medio de algún bonadío que siempre van a tener disponible. Estamos hablando en este caso, Aurelio, ¿no? Que si uno hace un análisis muy generalizado, ¿no?, en lo que está sucediendo en Latinoamérica, está siendo, digamos, el Poder Judicial, podemos decir, avasallado, en algunos casos, podríamos decir, actuando, digamos, como cómplice de un poder político. Debería sorprendernos, porque yo dije acá una vez, o más de una vez en algún programa, que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina siempre convalidó los golpes de Estado. Siempre consideró que había alguna razón para legitimarlos. Desde el golpe de 30 contra Irigoyen en adelante, siempre los declaró legales, aunque eso constituye una aberración jurídica y política. O sea, que la justicia sea parte de las trincheras del orden establecido, no debería sorprendernos. De lo que se trata es de construir un movimiento con todos los damnificados, porque cuando se habla de la batalla cultural o de la batalla cultural política, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las herramientas que es necesario, por eso se trata de estudiar, que es necesario poner en potencia para transformar en conciencia una situación que está en la realidad, y es que la mayoría del pueblo argentino pierde con esto, aunque eso no se refleje como debiera reflejarse o como sería esperable que se refleje en el plano de la conciencia social, política y cultural. Pero, precisamente por eso necesitamos una generación políticamente formada para que, opere como vanguardia, ¿no?, de ese proceso de reconstitución de la identidad argentina que necesitamos para liberar la patria. Muchas gracias, Aurelio, gracias. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se